Reciba un saludo cordial, maestro. Somos estudiantes de la Universidad Continental, Grupo C, curso Precedentes Judiciales en Materia Penal. Tema: Análisis legal dogmático del Acuerdo Plenario Supremo número 1, 2023, Determinación Judicial de la Pena. Integrantes: Cledy Pamela Escriboré, Miguel Ángel Felipe Chancas, Roxana Flores Fernández, Elizabeth Espinosa Álvarez, Renzo Galdo Silva. Análisis legal dogmático del Acuerdo Plenario Supremo número 01/2023, Determinación Judicial de la Pena. Idea principal: es la determinación judicial de la pena basado en el desarrollo de la doctrina jurisprudencial vinculante a fin de que el juez dosifique la pena de una manera proporcional, concreta e individualizada, dentro del rango punitivo abstracto, mínimo y máximo legal. En ese sentido, el Acuerdo Plenario número 01/2008, en su numeral 7, establece que el juez debe determinar la pena verificando el mínimo y el máximo de pena conmovida aplicable al delito, evaluando pues así diferentes circunstancias del autor, reincidencia y la habitualidad, para lo cual el juez tomará en cuenta las siguientes garantías. Tenemos la primera: la garantía del principio de legalidad. Al respecto, el expediente número 197/2010 TC, en su fundamento 2, indica que nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa y clara, con infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Segundo, la garantía del principio de culpabilidad. Indica que la pena debe estar basado en la responsabilidad del autor. Tercero, la pena debe ser humana. Al respecto, la casación 426/2021, Piura, ha indicado que el principio de humanidad proscribe los tratamientos crueles, inhumanos y degradantes en la vida carcelaria. Para continuar con la exposición sobre el punto número 2, sobre las ideas secundarias, partamos por los dos primeros puntos: la necesidad de esquemas operativos diferentes para la aplicación de la pena. En este punto entendemos que para que se pueda aplicar una pena de forma correcta, no bastaría un solo método. La Corte Suprema especifica que deben usarse esquemas operativos según el delito y circunstancias, así la pena se determina con mayor precisión. En el punto B, la aplicación de la pena cuando concurren simultáneamente en el caso penal circunstancias causales de disminución, aumento de punibilidad y reglas de reducción por bonificación. En este punto establecemos que cuando coinciden ciertos aspectos como la agravante, atenuantes o causales de aumento o disminución de la punibilidad y bonificación procesal, el juez fija la pena primaria y luego analiza si aplica la reducción procesal para tener una pena más clara y correcta. Muchas gracias. Ya. En el punto C, sobre la aplicación de la pena en casos de tentativa de delito con circunstancias agravantes específicas, la Corte Suprema explica que busca evitar que la pena se reduzca demasiado o de forma desordenada cuando el delito quedó en grado de tentativa. Esto ocurre cuando una persona empieza a cometer un delito, pero no logra consumarlo, aunque en ese intento sí aparecen elementos que hacen más grave el hecho. En el punto D, también nos explica en este punto que aunque un delito esté sancionado con cadena perpetua, si concurren circunstancias atenuantes, causales de disminución de punibilidad o bonificación procesal, la pena puede convertirse en una pena temporal de 35 años. Esto significa que la cadena perpetua no siempre se aplica de forma automática, porque el juez debe de revisar si existen factores que reduzcan esta pena. Ahora, sobre el punto E, explica que la reducción por bonificación procesal en casos excepcionales también puede aplicarse por normas supralegales. En ese punto podemos ver el tema de la compensación por demora indebida del proceso, especialmente cuando se vulnera el plazo razonable. En esos casos, el juez puede disminuir la pena concreta, pero siempre con límites y sin arbitrariedad.
A continuación, voy a dar a conocer las 3 primeras conclusiones resumen que marcarán un hito en la transformación de nuestra justicia penal. La primera, donde el acuerdo plenario establece que el juez determina la pena dentro de los límites legales sin crear ni modificar los marcos punitivos establecidos por ley. La segunda, donde establece que la determinación de la pena debe seguir una secuencia obligatoria que garantice la transparencia, motivación y control de la decisión judicial. La tercera, que se establecen reglas claras de reducción de pena para asegurar sanciones proporcionales a la gravedad del hecho y las condiciones del autor. En resumen, este acuerdo nos entrega una justicia más técnica, más transparente y sobre todo más justa. Gracias. Bueno, continuando con las conclusiones, hablaré sobre los tercios. ¿En qué consiste? En que lo primero que deja en claro el acuerdo 1-2023 es que los jueces ya no pueden dar la pena al cálculo, sino tienen que usar el método estipulado en el artículo 45A del Código Penal. ¿En qué consiste? Que ubica el mínimo y el máximo del delito, lo parte en 3 y según sus atenuantes, agravantes en el artículo 46 decide qué tercio se le cae, ¿no?, la pena. Lo más importante, tiene que explicar cada paso de la sentencia. Si no lo hace, estaría cayendo en una falta de motivación, por lo cual podría caerse esa sentencia, ¿no? Como punto número 2 tenemos sobre la doble valoración. ¿En qué consiste? Que el Pleno pone un freno al abuso.